Gracias, Padre, entregamos todas nuestras montañas, Señor, aún los valles más profundos, y con fe esperamos en tu poderosa y perfecta respuesta. Toma la palabra, Señor, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este canto último escogido, muy a propósito de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que quiero compartiros, y que tiene que ver con una de las peticiones que solemos hacer en las oraciones o escuchar a otros hermanos hacer en sus oraciones. Esa petición que dice: Señor, aumentanos la fe. ¿Quién no ha pedido alguna vez al Señor esto, verdad? Y uno se pregunta, cuando estamos pidiendo esto, en realidad y en concreto, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Aumentanos la fe. ¿Eso qué es? Yo quiero traeros una buena, creo, respuesta a esa pregunta. De tal manera que cuando oremos aumentanos la fe, podamos identificar aquello que de todo corazón le estamos pidiendo al Señor. Señor, ayúdame a seguir creyendo y confiando en ti cuando tus respuestas a mi oración o el cumplimiento de tus promesas se alarguen en el tiempo. Porque alguna vez habéis tenido prisa porque Dios contestara algo y Dios se toma su tiempo. Ahí es donde hay que clamar: aumentanos la fe. Ahí. Porque tenemos que entender que la fe no es para un instante. La fe es una manera con la que tenemos que vivir delante de Dios, porque Dios está en una dimensión distinta a la nuestra. Y aunque esa dimensión está puesta en nosotros, como dice la palabra, no alcanzamos muchas veces a entenderla y nos desesperamos. Yo creo, no sé si os ha pasado a vosotros, yo alguna vez me he sentido muy mal, y lo que normalmente uno diría, pues me voy a urgencias a ver qué me pasa. Pero ¿sabes qué me pasa por la cabeza en ese momento? Digo, pero si es que vas a urgencias, te tienen 3 horas allí, y a lo mejor luego te dan una aspirina y te mandan a casa. Y por no pasar por la sala de espera, no voy. Imprudente por mi parte, que duda cabe. No quiero alabar eso precisamente, pero nos pasa. Las salas de espera, y más ahora que todo está a toque de botoncito, de clavija. Lo quiero, lo tengo, ¿no? Salas de espera. Sin embargo, creo que todos somos testigos, y si no lo eres, ya te digo yo que lo serás en algún momento, de que Dios muchas veces nos pone en su sala de espera. Muchas veces nos llama a esperar, porque Él se mueve, insisto, en una dimensión distinta a la nuestra. Sin embargo, allí donde Dios es, donde Dios está, y desde donde Dios responde, siempre lo hace de manera perfecta, en tiempo y forma. Pero a nosotros nos cuesta pasar esos desiertos muchas veces, esas salas de espera eternas en las que no vemos la salida. Y clamamos: aumentanos la fe, Señor. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y en el versículo 11 dice: Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Aunque tenemos ese sentido de eternidad en el que están los tiempos de Dios, eso que en griego pedante se llama kairos, el reloj nuestro, más griego pedante, el cronos, pasa deprisa y nos desesperamos. Y ese es un buen momento, sin duda, para clamar a Dios: aumentanos la fe. Ayúdame a seguir creyendo y confiando en ti cuando tus respuestas a mi oración se alarguen en el tiempo. Seguro que estáis pasando por ahí. ¿Quién no está esperando unos papeles que no llegan? Un trabajo que no llega. Una habitación digna que no llega. Salud que no llega.
aumentanos la fe. Con este fin, hoy vamos a mirar cómo seguir creyendo mientras esperamos a Dios. Y vamos a hacerlo a través de un hombre que, si hablamos de fe, ¿a quién podríamos ir a buscar? No, fe. Habéis respondido a la paciencia. Fe. Abraham. Job también, Job también. Qué duda cabe. Y vamos a ver en Abraham, porque Dios le prometió que iba a tener un hijo. Ya se lo prometió tarde, según nuestro reloj. Pero es que además tardó 25 años en cumplir la promesa. La de veces que Abraham diría: auméntame la fe, Señor. ¿Qué hacer mientras esperamos a Dios? ¿Qué podemos hacer para ver aumentada esa fe en nosotros? Para ver cómo esa fe realmente sigue firme, a pesar de que todo nos pide a gritos que desistamos. ¿Qué podemos hacer? Quiero compartiros 4 cositas sencillas que creo que están sin duda alguna a nuestro alcance, y que a poco que las interioricemos y las pongamos por obra, vamos a comprobar cómo esperar en Dios jamás va a defraudarnos. Jamás, todo lo contrario. Lo primero es enfocar nuestros pensamientos en aquello que Dios puede hacer. Más allá de la realidad que a veces nos abruma en nosotros, a nuestro alrededor, no vemos, pero sin embargo, fe, ya sabéis que es no ver, precisamente creer en lo que no ves. Y por eso es importante, para que esa fe se sostenga, enfocarla en lo que Dios puede hacer. La situación puede estar fuera de nuestro control, pero no está fuera del control de Dios. Nunca está fuera del control de Dios. Así que no te enfoques en lo que tú no puedes hacer, sino en lo que Dios sí puede hacer. Esto es lo que hizo Abraham, y nos lo cuenta Pablo en Romanos capítulo 4, donde vamos a permanecer durante algunos versículos. Romanos capítulo 4, 17 dice: Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Aquí está la fe que precede a cualquier milagro, a cualquier cosa que Dios vaya a hacer, por mucho que se haga esperar. La convicción de que Dios puede dar vida a algo que estaba muerto, de que Dios puede crear algo de la nada. De eso se trata, creer en lo que Dios puede hacer. Él puede dar vida a una profesión muerta, a un matrimonio muerto, a sueños muertos, a finanzas muertas, y puede sacar algo de la nada. Él puede. Acabamos de cantar lo que un ángel proclamó: nada es imposible para Dios. Y Jesús afirmó: todo es posible al que cree. Date cuenta de algo muy importante. ¿En qué puso Abraham su fe? ¿Dónde se enfocó el tiempo de su espera? ¿En sí mismo? No. ¿En sus sentimientos? No. Es que siento, da igual lo que sientas, enfócate en lo que Dios puede hacer. ¿En su propia capacidad de creer? No. Aquí recuerdo y me identifico tanto con aquel padre desesperado que le llevaron al niño endemoniado a los apóstoles y no pudieron sacarlo. Y llegó Jesús, y hablando con el Padre le dijo esta frase: al que cree todo le es posible. ¿Crees? Y el Padre dijo: pues claro que creo. Pero honestamente el Padre dijo: ayúdame en mi incredulidad. Pero al que cree, todo es posible. Y si te ves con déficit de fe, si te ves flojo, ayúdame, Señor. Aumenta mi fe en mi incredulidad. Él creyó en lo que Dios dijo que iba a hacer y podía hacer. Dios nos ama tanto, hermanos, que cuando nos enfrentamos con los retrasos o incluso con los callejones sin salida, necesitamos recordar que Él está permitiéndolos por una razón que en última instancia siempre es por nuestro bien. Siempre. Dios, por su naturaleza benigna y bondadosa, no puede desear nada malo para nadie. Por tanto, aunque te parezca que es malísimo porque está haciéndose de esperar, no lo creas. Él tiene su tiempo, y como dice la palabra, sus tiempos son perfectos. Por eso, el apóstol Pablo insta a la iglesia en Efesios 6:10: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Enfócate en lo que Él es capaz de hacer.
en medio de tu espera, de tu desierto, de esa sala de espera donde no ves aparecer tu nombre nunca. En segundo lugar, enfócate en las promesas de Dios, en aquello que Dios ha dicho que es y que hace y que quiere hacer. Enfócate en eso. Aún si has recibido de parte del Señor una promesa en particular, enfócate. Si es de Dios, enfócate en ella. En Romanos 4 sigue diciendo el apóstol Pablo respecto de Abraham, versículo 18, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Contra toda esperanza, dice esta versión. Otra versión dice, cuando la esperanza murió en él. En ese momento, donde la esperanza estaba languideciendo, apagándose, dice la palabra que contra toda esperanza creyó y esperó. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Que la esperanza está muriendo dentro de ti? Sí, seguro. Casi que es una pregunta retórica. Yo creo que todos hemos pasado por el no puedo más, hemos pasado por el es que nunca va a venir este trabajo, es que nunca voy a encontrar esa pareja que Dios tiene para mí, es que nunca voy a encontrar el hijo que espero, la esposa, el marido. Nunca cambiaré o podré cambiar. Cuando la esperanza está muriendo, aparecen los nuncas. Los ya no puede ser. ¿Y qué puedes hacer cuando la esperanza empieza a morir dentro de ti? Lo mismo que hizo Abraham. Creyó y esperó. Esto no es sencillamente hacerse ilusiones, no es simplemente pensamiento positivo, es esperar con fe. ¿Con fe en quién? ¿Cómo sigues creyendo cuando te sientes como para dudar? ¿Cuándo te sientes como para dejarlo? Pues aquí lo dice el texto de Romanos 4, de Abraham. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Ahí tenemos otra herramienta poderosa. Él confió en la palabra de Dios, no en sus sentimientos, ni siquiera en sus intuiciones, que tantas veces nos dejamos guiar por ellas y nos chocamos contra una pared, sino en las promesas de Dios. Mi Dios lo ha dicho y mi Dios lo hará. No hay nada más seguro. Si vamos a ser hombres y mujeres de fe, tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios para nuestra vida. Incluso aquí otra vez confía en lo que Dios ha prometido. Él confió en la palabra de Dios y eso fue lo que le mantuvo cuando la esperanza quiso dejarle. Por eso necesitamos leer la Biblia, estudiarla, memorizar versículos bíblicos, sobre todo para no crear nuestras propias promesas, para no inventar nuestras propias promesas o para que nadie nos haga promesas en nombre de Dios que no vienen de Dios. Hay que conocer la palabra, porque en ellas están las promesas. De hecho, hay versiones de la Biblia que son versiones con las promesas. Os aconsejo de verdad que podamos tener todos una, si es posible, porque en ellas puedes recrearte y meditar cada día en alguna de ellas. Y al hacerlo, refuerzas tu fe. ¿Por qué? Porque aquello que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. ¿Cómo y cuándo? De verdad que no lo sabemos muchas veces, pero lo va a hacer. Necesitas conocer, estudiar, meditar en la palabra de Dios. Con las promesas de Dios en tu vida puedes esperar con fe en vez de desistir. Puedes llegar a un aparente callejón sin salida confiando en las promesas de Dios. De manera que el muro que hay al final del callejón no es el final del camino, sino que cuando vives en la promesa de Dios sabes que simplemente es un camino diferente. Pero no el final, porque Dios ha prometido y Dios hará.
Cada uno de nosotros tiene sus propias pruebas de fe, únicas, pero las promesas de Dios son las mismas para todos nosotros. Aunque te encuentres con retrasos y callejones sin salida, mantente en las promesas de Dios. También ábrete a la redirección de Dios o a la respuesta a tus oraciones en una manera diferente, mejor de lo que pensabas. Él sabe lo que es mejor. Si una puerta se cierra, Él siempre abre otra. Así que sigue creyendo. Y en tercer lugar, reconoce los hechos con fe para no caer en el desánimo. Algunos, en nuestros contextos evangélicos, abusan de aquello de decir, no estoy enfermo. Te acaban de diagnosticar un cáncer, tienes 39 de fiebre, pero te dicen, no, tú declara que no estás enfermo. Eso no es bíblico. Eso es pensamiento positivo. Que, ojo, cuando no tienes otra cosa, tírale, está bien, por lo menos te animas a ti mismo. Fijaos lo que dice Abraham, según Pablo en Romanos 4:19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. O sea, Abraham no declaró, mi cuerpo está vigoroso y la matriz de Sara está potente. No. Abraham era realista, como debemos ser cada uno de nosotros ante lo que tenemos delante. Pero el realismo no está reñido con la fe, para nada. Abraham reconoce que en sus 99 años y 89 de la mujer, humana y médicamente esto es imposible. Lo reconoce. No niega los hechos, pero se enfrenta a ellos con fe. Sí, estoy enfermo, pero mi Dios tiene poder para sanarme. Y estoy enfermo, sí. No, declara que no lo estás. No, eso no es bíblico. Eso se usa mucho en las iglesias evangélicas y seguro que lo habéis oído muchos. Dile a tu enfermedad, sí, estoy enfermo, pero mi Dios es más poderoso que tú. Eso sí, eso es bíblico. La fe no ignora la realidad. La fe no pretende ignorar la realidad visible como si no hubiera ningún problema. La fe no actúa como si no hubiera dificultad alguna. La fe no es negar que tienes problemas, no es negar que estás enfrentándote a un callejón aparentemente sin salida o una situación sin esperanza desde el punto de vista humano. La fe no es negar eso. No tiene más fe quien lo niega. Eso es fantasía. La fe es enfrentarse con los hechos problemáticos en tu vida sin desanimarte con ellos. Eso es fe verdadera. Algunos de nosotros, o alguien cercano a nosotros, seguro que está enfrentando una enfermedad. No le digas que declare que no la tiene. Dile que declare que Dios es más poderoso que su enfermedad. Dile eso. Fe no es negar el diagnóstico, pero con fe puedes rebelarte contra el diagnóstico, contra el veredicto, mejor dicho, contra la sentencia. Es muy importante. Hay algunos supuestos cristianos que dicen que niegues el problema. No, hermano, hermana, no caigas en la trampa del pensamiento positivo, que insisto, para el que no tiene en quién creer, pues no está mal, pero al que cree en el Señor, al que tiene fe en el Señor, lo que tiene que declarar con sus labios es que mi Dios tiene el poder, mi Dios tiene el control. Y aunque, decía Job, y aunque deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a mi Redentor. Job no decía, no, declaro que mi piel está bien, se estaba hecho polvo. Pero Job le decía a su piel, aunque deshecha está mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Eso es fe, hermanos. Así que vale lo de Job, vale lo de Job. Algunos de vosotros, tal vez todos, en algún momento pasamos por profundos sufrimientos. Las cosas no salieron como planeábamos. Lo que soñábamos para nuestra vida no está sucediendo. Pero no te tengas lástima de ti mismo, no te victimices, porque crees y sabes que Dios está al control de eso que está pasando. Si llegas como si no llegas, si permite como si no permite, Dios sabe lo que está haciendo. Y puedes decir, sí, no salió como planeaba, pero Dios tiene mejores planes. Eso es fe.
Puedes decir, sí, las cosas no salieron como pensaba, pero creo que Dios no ha terminado con mi vida y que está trabajando en ella y me tiene guardadas cosas mucho mejores todavía. Eso es fe. No negar el dolor, la enfermedad, lo que duele, la duda siquiera que podamos tener, no negarla, pero decirle a todo ello, mi Dios tiene el poder, mi Dios lo hará. Esto es enfrentarse a los hechos con fe y no va en la fantasía. Es simplemente no estar desanimado, sino mirar al futuro con la esperanza de que Dios está preparando algo mucho mejor. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Yo sé los planes que tengo para vosotros, para que tengáis un futuro lleno de esperanza. Y si Dios ha prometido eso, hermano, hermana, quédatelo para siempre. Y cuando las circunstancias que tienes ante ti te estén diciendo no hay esperanza, dile a tus circunstancias, mi Dios tiene planes de esperanza para mí y para mi futuro. Y finalmente, te alegras anticipando lo que Dios va a hacer. Por una parte, la fe te impide desanimarte cuando todo te quiere desanimar. Pero por otra parte, otro buen ejercicio de fe es alegrarte anticipando lo que Dios va a hacer. Esperas con alegría que Dios va a actuar en tu vida, aunque no sea en el tiempo o forma que tú querías o pensabas. Esperas que Él actúe y lo haces alabándole como Abraham, Romanos 4, 20, 21. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Todo el mundo le diría, estoy seguro, pues como Noé con el arca, pues a Abraham le dirían que vas a tener un hijo, pero si estás que no te tienes en pie. Pues ante eso, reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Reafirmó su fe y dio gloria a Dios. No solamente se dejó animar por las promesas, sino que las hizo suyas y agradeció y honró a Dios por lo que aún no veía, pero por lo que sabía que Dios haría. Eso es fe, porque cuando das la gloria a Dios por algo que después de que pase, eso es gratitud. ¿Está bien? Pero cuando le das la gloria a Dios por algo antes de que pase, entonces es fe. Y la forma mayor de fe es dar las gracias por adelantado. Dios, no sé cómo vas a sacar esto adelante. Estoy en un callejón sin salida, pero te doy las gracias porque sabes lo que estás haciendo. Te doy las gracias por adelantado porque vas a arreglarlo todo a su debido tiempo y de la mejor manera posible. Eso no es pensamiento positivo, hermanos. Eso es creer que Dios tiene el control. Y cuando todo parece decirte no hay esperanza, por una parte animarte confiando en la promesa de Dios y por otra parte aún glorificar y agradecer a Dios porque va a cumplir con su promesa. Un día Jesús fue a la tumba y alguna gente le pidió que resucitara a Lázaro. Y él fue y oró. Recordáis el episodio, ¿no? La muerte y resurrección de Lázaro. La oración de Jesús fue esta: Padre, te doy las gracias porque ya me has escuchado. ¿Cuándo hizo esta oración Jesús? ¿Cuando había salido Lázaro de la tumba? Antes. Antes. Esa es nuestra fe. Padre, te doy gracias, no por lo malo que me pasa, eso es masoquismo. Te doy gracias por lo bueno que tú vas a hacer con lo malo que me pasa. Eso es fe. Y así nos lo enseña el apóstol Pablo a llevar ante Dios todas nuestras peticiones, con una fe que agradece aún antes de ver la respuesta de Dios. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre me ha llamado la atención esa frase. Está hablando de lo que nos afana, de la ansiedad, de pedir, de suplicar, pero acaba la frase diciendo con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado de quien en medio de sus laberintos, de sus callejones aparentemente sin salida,
de sus salas de espera de parte de Dios. ¿Cuál es el fin de alguien que suplica, que descansa en Dios sus peticiones, que reconoce su dolor y lo pone en manos de Dios? ¿Cuál es el fin del que hace eso y acaba dándole gracias a Dios? Versículo 7, Filipenses 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el fin de la fe. Que la paz de Dios, que no tiene nada que ver con la paz del ser humano, frágil, volátil, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Cuando, a pesar de las circunstancias difíciles que reconocemos y que vivimos, decimos: Señor, gracias, porque tú me sacarás de esto. Cuando todavía los ojos no lo ven. Como Job en aquel texto que he citado antes. Yo sé que mi Redentor vive. Job dijo eso cuando su vida era una miseria total. Eso es fe y esperanza. Este es el fin de toda prueba de nuestra fe, de toda esperanza en el Señor con fe. Experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En las tres maneras en que la espera puede ser resuelta por Dios. Porque hay tres maneras en general en que toda espera nuestra va a ser resuelta por Dios. Y es bueno que nuestra espera esté esperando cualquiera de ellas, porque las tres son posibles, son bíblicas, son reales. En primer lugar, un cambio en las circunstancias. En ese tipo de respuesta, Dios cambia milagrosamente la situación. Dios va a hacer eso muchas veces en nuestra vida, pero no lo va a hacer siempre. Va a hacer muchos milagros en nuestra vida, pero no siempre va a cambiar la situación que estamos viviendo. Otras veces la respuesta de Dios viene en forma de un cambio personal, cambiándonos a nosotros. Y tú obtienes una perspectiva más amplia, obtienes una fe más profunda, obtienes más carácter como el de Cristo, una actitud mejor, y Dios te cambia y deja la situación o circunstancia como estaba, pero te cambió a ti. Y vives esa misma circunstancia de otra manera. Y también hay otra respuesta. Esta posiblemente es la que más larga se nos puede hacer, pero también es una respuesta fiel y verdadera de Dios. Un cambio ya en la eternidad. Hay algún dolor en la vida que solo se va a aliviar cuando ya estemos con Él en gloria. El lugar en el que ya no habrá ni más dolor, ni más lágrimas, ni sufrimiento, ni tristeza. El cambio seguro y eterno prometido por Dios a todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo, a todos los que vivimos ahora con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios no ha prometido quitarnos todo dolor. Dios no ha prometido que todas las personas que amas van a vivir todo lo que tú quieras que vivan. Dios no ha prometido que no vas a tener dificultades, que nunca vas a tener callejones sin salida, que nunca vas a tener retrasos. Dios no ha prometido nada de esto, ni siquiera quitarte todo el dolor. Dios ha prometido darte la fuerza para soportar y caminar a tu lado hasta el final. Y ha prometido que un día, en última instancia, te va a liberar en el cielo, en el que ya no tendrás ni pena, ni dolor, ni tristeza, ni sufrimiento. Eso sí lo ha prometido. Todo lo que el mundo te puede ofrecer es pensamiento positivo. Para un poquito de tiempo, que no está mal, como placebo, como calmante. Pero Jesucristo ofrece la mejor esperanza para toda esta vida y para toda la eternidad. Esta fue la fe de Abraham y de millones de personas a lo largo de la historia en la sala de espera de Dios. Esta fue la fe de Abraham. Una fe que se enfoca en Dios y en el poder de su fuerza. Una fe que se enfoca en las promesas de Dios y su fidelidad en el cumplimiento de todas ellas. Una fe realista con los hechos, pero esperanzada en medio de todos ellos. Una fe que da las gracias a Dios cuando todavía estás esperando su respuesta. Aumentanos la fe. Y así el Señor nos ayuda a que nuestra fe aumente. Consejos de su palabra que experimentó Abraham y que han quedado registrados para que nosotros aprendamos de ellos. Pero creo que muchos de nosotros conocemos a hombres y mujeres de fe que nos precedieron y que vimos esta misma fe en ellos. Y les vimos sufrir y les vimos alabar a Dios. Les vimos llorar y les vimos alabar a Dios.
les vimos sentir dolor y les vimos alabar a Dios. Por eso, Sí, Padre, nada puede detener nuestra alabanza, ninguna circunstancia, por difícil que sea. Y Señor, tú sabes que muchas veces lo son. Tú sabes cómo está el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Tú sabes con qué luchamos, tú sabes a qué nos enfrentamos, a qué dudas, miedos, dolor, enfermedad. Señor, pero ninguno de ellos es mayor que tú. Ninguno de ellos, Señor, puede quedarse a vivir con nosotros, porque tú eres el que vive en nosotros. Y tú, Señor, a su tiempo perfecto pondrás una salida a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque ya podemos alabarte por ello, aunque aún estemos esperando, Señor. Gracias, Padre, porque hemos vivido muchas veces ya esta experiencia y tú siempre, siempre has sido fiel. Gracias, Padre, porque con esa fidelidad contamos, en ella descansamos y con ella recibimos la paz que de ti viene, Señor, en medio de nuestras tribulaciones. Oh, Señor, con poder responde a las necesidades de tus hijos, a los clamores que cada uno de ellos levanta a ti, de los que yo mismo levanto a ti, Señor. Respóndenos, y hasta que ese momento llegue, que nada ni nadie calle nuestra alabanza. Te lo suplico, Padre, con bendición para nuestras vidas ahora que salimos de aquí, para que la semana que comienza sea una semana llena de esperanza, de tu paz y de tu gozo en nuestros corazones. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.